Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video les voy a enseñar cómo salir del modo manual para sacar el mayor provecho a tu cámara. Sí, escuchaste bien. Cómo salir del modo manual para tomar mejores fotografías en modo automático. Hay muchos videos, hay muchos cursos, hay muchos talleres con un nombre opuesto totalmente. Salir del modo automático para sacar el mayor provecho en modo manual. Entonces, bueno, este video quizás sea un poco polémico. Hay muchas personas que creen que es malo utilizar la cámara en modo automático. Yo tengo 2 años utilizando cada vez más y más y más el modo automático de mi cámara y la verdad es que pues funciona de maravilla. Vamos a poner el ejemplo de una boda. Yo en una boda pongo mi cámara en modo automático y me concentro totalmente en ver lo que está pasando, en hacer mis encuadres, en pensar mis encuadres. Ya que tengo todo listo, simplemente espero la mirada, la expresión, la sonrisa, el detalle de los novios o de los papás, en fin. Y el trabajar con mi cámara en modo automático me ha ayudado muchísimo a concentrarme en la parte creativa, dejar un poco de lado la parte técnica que puede ser complicada y enfocarme solamente en la parte creativa. Muchos fotógrafos me dicen que si no me da vergüenza, que si no me da pena que un profesional use su cámara en modo automático, y la respuesta es no. Me siento muy orgulloso de saber utilizar el modo automático y bueno, precisamente este video es para explicarte los beneficios que tiene trabajar en modo automático y bueno, para que lo pruebes y al final tú decides que sepas manejar el modo automático, que sepas manejar el modo manual y tú sabrás los pros, los contras de los dos modos y bueno, al final decide el que mejor te convenga. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la configuración de la cámara. La cámara que vamos a utilizar para el video de hoy es la cámara que normalmente utilizo en todo tipo de... Es la cámara principal del estudio, es una Nikon D810, es una cámara de gama alta. Y al ser una cámara de gama alta, pues tiene, por así decirlo, las mejores tecnologías que Nikon investiga y que Nikon desarrolla. Lo mismo pasa con Canon, con Nikon, con Sony y con todas las marcas. Las cámaras de gama alta, pues tienen la mayor tecnología y la verdad es que si estás invirtiendo $3,000 o $4,000 o $5,000 en una cámara de gama alta, pues bueno, lo mejor es sacar provecho de todas estas funciones, de todas estas tecnologías que los técnicos investigan y desarrollan e incorporan en estas cámaras. Entonces, pues vamos a ir explicando un poco sobre las diferentes tecnologías mientras explicamos las configuraciones o la configuración de la cámara. Primero, el modo que voy a utilizar, bueno, la cámara, esta en particular, tiene un botón para seleccionar el modo y ahí es donde podemos seleccionar M, P, S o A. En este momento, o bueno, la configuración recomendada es el modo A. Muchas cámaras tienen un disco para seleccionar el modo que quieres. Entonces, el modo A no significa automático, significa aperture o apertura. Y significa modo de prioridad de apertura. Entonces la cámara le da prioridad a la apertura que nosotros seleccionamos, es decir, con los controles yo solamente lo único que hago, quiero tomar fotos con F8 y la cámara se encarga de todo lo demás. Entonces, bueno, ya que tenemos nuestra cámara en modo A, modo de prioridad de apertura, vamos a configurar nuestro exposímetro. Nuestro exposímetro es este botón que les estoy mostrando en Nikon, en Canon y en otras marcas es un botón muy similar o a veces lo tenemos que buscar en el menú. El exposímetro que vamos a utilizar en este caso es el modo de medición matricial.
Así se llama en las cámaras Nikon. En las cámaras Canon se llama modo de medición evaluativa. Y este modo es el más recomendado. Hay medición puntual, ponderada al centro. El modo matricial o evaluativo es el más recomendado para trabajar en modo automático porque por lo menos esta cámara, este modelo específico, la D810, sé que tiene un chip dedicado con una base de datos de, no sé, miles de fotos. Entonces la cámara desde antes que tomen la foto, desde que presiono a la mitad el disparador, la cámara analiza y puede detectar si quiero fotografiar una persona o dos personas, si la persona está vestida de blanco o de negro. Todo esto lo hace por medio de este sensor y de este chip dedicado. Entonces esto lo hace la cámara tratando de adivinar y tratando de darnos la exposición correcta. Y esta tecnología y este modo de medición cada vez es más inteligente, cada vez es más preciso la exposición y bueno, se hace esto de acuerdo a una base de datos, les digo, de miles de fotografías. Entonces, ya que tenemos el modo de medición, vamos a configurar el ISO. Para eso nos vamos a ir bueno, lo voy a explicar detalladamente con las cámaras Nikon y en las cámaras Canon. Por ahí voy a tratar de buscar una captura de pantalla de alguna cámara, porque todos los modelos son diferentes, para más o menos darles una idea cómo se llama y cómo encontrar esta opción en Canon. Y bueno, los usuarios de Sony, de Fuji, de otras marcas, pues por ahí tendrán que consultar esta opción en el manual. Entonces, aquí en el caso de Nikon, me voy al menú de la cámara, ajustes de sensibilidad ISO, hago clic en OK y aquí le voy a decir a la cámara cuál es el ISO mínimo y cuál es el ISO máximo. Entonces, en este caso, esta cámara en específico, el ISO base mínimo es 64 y aquí tengo activado la opción ISO automático, sí, lo quiero en automático. Y la sensibilidad máxima, voy a buscar cuál es la sensibilidad máxima en esta cámara. Estoy viendo que es ISO 12800, pero no voy a seleccionar como máximo ese ISO. ¿Por qué? Porque las fotos salen con demasiado ruido. Lo mismo te recomiendo en tu caso, que veas el ISO máximo de tu cámara y que ese número lo dividas a la mitad. En este caso 12.800 entre 2 es 6.400, entonces voy a seleccionar 6.400 como ISO máximo en esta cámara. La siguiente opción, no todas las cámaras lo tienen, solamente las cámaras de gama media o de gama alta. He visto que algunas de gama baja lo tienen, pero varía mucho en marcas y modelos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar, aparentemente no tiene mucho que ver con el ISO, de hecho no tiene gran cosa que ver con el ISO, pero está aquí mismo en este menú. Entonces, se llama velocidad mínima de disparo. Y aquí, si se fijan, podemos seleccionar la velocidad mínima, que a lo mejor dices, bueno, normalmente será 60 o 125, pero en este caso tengo la opción de seleccionar automático también, velocidad mínima automática. Y todavía, además de que tengo la opción de automático, tengo opciones, tengo que sea automático al centro o que sea más lenta o que sea más rápida la velocidad mínima de disparo. ¿Qué significa esto? Hay una regla en fotografía que dice que si yo tengo mi lente en una distancia focal, este es un lente 24-85. Si yo tengo mi lente en 24, la velocidad mínima tendría que ser 24, o bueno, redondeando, 1/30 de segundo. Si yo meto zoom al lente, la velocidad mínima de disparo tendría que ser 85. O bueno, lo podemos redondear a 80. Entonces, la cámara va a detectar
si yo tengo mi zoom en 85, automáticamente va a escoger esa velocidad. Y si yo tengo mi zoom en 24, automáticamente va a escoger esa velocidad. Este lente tiene estabilizador de imagen VR. Si lo activo, yo sé que si hago el clic con cuidado, yo sé que todavía puedo tomar fotos con un quinzavo de segundo o quizá con un octavo de segundo. Claro, depende si estoy tomando fotos a edificios que no se mueven, puedo tomar fotos con un octavo de segundo sin ningún problema con el lente a 24 milímetros. Entonces, en esos casos, yo aquí le puedo decir a mi cámara, en ese menú que veíamos, bueno, la velocidad automática, pero puedes escoger velocidades más bajas. ¿Por qué? Porque tengo el estabilizador prendido y porque estoy tomando fotos a objetos que no se mueven. Si tienes mal pulso, si no tienes práctica trabajando con velocidades bajas, entonces te recomiendo que te quedes a la mitad, o incluso si estás tomando fotos a objetos que se mueven un poco más rápido de lo normal, pues te recomiendo seleccionar o decirle a tu cámara que escoja la velocidad de manera automática, pero que te ayude siempre escogiendo velocidades un poquito más rápidas de lo que haría normalmente. La siguiente configuración que vamos a hacer es el sistema de enfoque y el método de enfoque. Son dos cosas distintas. Entonces, primeramente, bueno, el sistema o los puntos de enfoque, por así decirlo, esta cámara tiene 51 puntos de enfoque. Lo que hacen incorrectamente muchos fotógrafos es siempre utilizar el punto del centro y recomponer para tomar su fotografía. Eso es incorrecto. Por ahí tengo videos explicando más a detalle por qué es incorrecto. Entonces, la cámara la voy a colocar en modo automático, es decir, que la cámara, de los 51 puntos de enfoque, la cámara va a escoger el punto de enfoque de manera automática. Esto es algo que sé y he probado, o sea, sé porque vienen las especificaciones de la cámara y lo he probado en la práctica, lo he probado en cursos, en talleres. Esta cámara en específico va a seleccionar la cara, o sea, va a enfocar a la cara más cercana a la cámara. Así trabaja. Si tengo este encuadre que están viendo en video y si por ejemplo pongo mi mano así, normalmente las cámaras, o anteriormente las cámaras enfocaban mi mano. ¿Por qué? Porque enfocaban el objeto más cercano a la cámara. Las cámaras modernas de hoy en día, antes de que tomes la foto con este chip y con este sensor que les platicaba, detectan que hay una cara o que hay dos o tres caras, analizan cuál es la más cercana a la cámara y automáticamente hacen el enfoque en esta cara. Ya lo he probado, en los que han ido a mis cursos, a mis talleres, han visto que esto lo hacemos en la práctica y funciona. Y bueno, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso el estar cambiando tus puntos de enfoque te quita tiempo. Si estás trabajando en una boda donde hay momentos y expresiones tan importantes, lo más normal es querer enfocar a la cara más cercana a la cámara. Entonces, tú no te preocupas por eso, tú solamente haces tus encuadres y la cámara te está ayudando a hacer exactamente lo que quieres. Claro, hay situaciones en donde quizá la cámara se puede equivocar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, rápidamente te regresas al enfoque de punto a punto o te sales del modo automático, pero la verdad es que esto que les estoy mostrando, esta configuración, me funciona el 95% de las situaciones. Entonces, bueno, les decía de método y sistema de enfoque. También normalmente en un evento, digo, esto no es tan importante, pero además de seleccionar todos los puntos automáticos de enfoque, los 51 puntos, el enfoque lo hago foto a foto. Podría hacerlo también de manera continua para que mientras deje presionado el disparador, la cámara esté enfocando constantemente, pero la verdad es que yo prefiero trabajar con el sistema de enfoque foto a foto. Bueno, pues esta es la configuración sugerida
para trabajar en modo automático, modo de prioridad de apertura. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la cámara va a tratar de hacer la exposición correcta, la cámara se va a equivocar y bueno, se va a equivocar, a veces va a fallar la exposición por 1/3, por 2/3 o por un paso, es decir, cuando hay fallas pequeñas, por así decirlo. Yo he trabajado en modo manual, toda mi vida he trabajado en modo manual y me he equivocado muchas veces. A veces estoy en el interior de una iglesia trabajando a ISO 3200 y salimos en cuestión de segundos, salimos al exterior y no cambio los valores y sigo tomando fotos. ¿Por qué? Porque estoy tratando de sacar buenas fotos y se me olvida regresar a mis valores normales y me ha pasado que me equivoco, o sea, las fotos son inservibles porque me equivoqué por 5 pasos o por 10 pasos. Entonces, la ventaja del modo automático es que cuando hay equivocaciones son ligeras, 1/3, un paso, y generalmente estas equivocaciones las podemos corregir sin ningún problema en postproceso, claro, siempre y cuando trabajemos en modo RAW. Y también cuando trabajamos en modo de prioridad de apertura hay que aprender a compensar la exposición. O sea, yo sé que si le voy a tomar foto a una novia, a una chica que se está casando, que está vestida de blanco normalmente, y si le quiero sacar una foto sobre un fondo blanco, la cámara se va a equivocar. ¿Por qué? Porque así funcionan los exposímetros. La cámara me va a dar una foto gris por naturaleza. Entonces los blancos, la cámara los quiere hacer gris, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a compensar. Hay un botón de más menos que al presionarlo y hacer clic hacia un lado o hacia otro, dice +3, +7, +1, entonces, bueno, +0.3, 0.7 y +1.0. Entonces eso es compensar exposición. Cuando tienes una persona vestida de blanco sobre fondo blanco o una foto muy brillante, por así decirlo, hay que compensar hacia arriba, +1, por ejemplo. Quizá puede ser más la compensación o menos la compensación. Por el contrario, si tienes, por ejemplo, el novio vestido de negro, en fondo negro, por ejemplo, en la noche, entonces la cámara ahí también se va a equivocar. La cámara no nos va a sacar al novio vestido de negro, sino va a querer hacer gris el fondo y va a querer hacer gris el traje del novio. Entonces, en ese caso tenemos que compensar hacia menos. O sea, cuando voy a tomar una foto de colores muy oscuros, de personas que están vestidas con colores oscuros y con un fondo oscuro, entonces antes de tomar la foto compenso -1 y ya la cámara, si se equivoca, pues va a ser muy pequeña la corrección que tengo que hacer en todo caso. Con esta configuración que les acabo de mostrar, nos vamos a enfocar 100% en la parte creativa, encuadrar y ver los momentos. La cámara se va a encargar de estar exponiendo correctamente una y otra vez. Claro, hay que revisarla, hay que supervisarla ocasionalmente para ver que todo esté correcto. Se me olvidaba un pequeño detalle, no es tan importante, pero también balance de blancos automático. ¿Para qué? Para que la cámara más o menos escoja un balance de blancos. Eso sabemos que lo podemos arreglar de todas formas muy fácil en postproceso, pero para que de una vez estemos viendo cómo va a quedar la foto ya al final cuando la entreguemos al cliente. Entonces también balance de blancos automática. Entonces, ¿qué pasa si estamos en una situación que no hay luz? O sea, que la cámara, esto pruébenlo, digo, obviamente no en una boda, no en un evento que tengan contratado, pruébenlo ustedes con esta configuración, salgan a la calle y verán que la cámara cuando están en el exterior, tomando fotos en el sol, la cámara siempre va a escoger el menor ISO posible, va a respetar el diafragma que tú le estás indicando. En este caso estoy en la apertura máxima, que normalmente es lo que trabajo en bodas, 3.5 o 4.5 es lo que me da este lente, y la cámara está constantemente cambiando entre 4.5 y 3.5 dependiendo la distancia focal que estoy seleccionando. Entonces, si estoy en exteriores,
la cámara va a seleccionar ISO bajo y velocidades altas con el diafragma que yo estoy seleccionando. Si trabajo en interiores, o sea, si estoy de afuera, me meto a algún lugar oscuro, por ejemplo, alguna iglesia, algún templo, bueno, la cámara va a empezar a bajar la velocidad. Si estábamos en 1000, a lo mejor baja a 500, a 200, a 100, hasta llegar al rango que tú le permitiste. En este caso, si pongo la velocidad automática, si estoy con el lente a 24, bueno, la cámara va a llegar a un 30avo de segundo y ya no va a bajar de ahí. ¿Por qué? Porque tú le dijiste que esa es la velocidad mínima de disparo. ¿Qué va a hacer la cámara? Bueno, si tenemos ya el diafragma fijo y ya llegó a la velocidad mínima, ¿qué va a hacer la cámara? Entonces va a empezar a subir el ISO. Poco a poco, lo que sea necesario, la cámara siempre va a tratar de mantener el menor ISO posible. Y bueno, si ya llega al límite, que en este caso fue 6400, ya la cámara no puede hacer nada y las fotos ya no van a salir con exposición correcta, y eso lo podemos nosotros previsualizar en el exposímetro de la cámara. Nos prenderá una alerta indicándonos que la foto va a salir subexpuesta. ¿Qué hacemos en esos casos? Utilizar este flash. Utilizar el flash incorporado. Lo he utilizado, se sorprenderían de las fotos. Les voy a dejar una foto o algunas fotos al final de este video tomadas con este lente, tomadas en modo totalmente automático, pero aquí el truco es saber cómo se va a comportar tu cámara. Por ejemplo, si utilizo este flash, mi cámara aquí tiene un botón para compensar la luz del flash. Entonces, a mucha gente odia este flash porque dice que las fotos se ven muy brillantes. Entonces, yo presiono el botón de compensación de exposición para flash y le digo -1. Es decir, que la cámara trate de hacer la exposición correcta con la luz ambiente y que este flash sea solamente un destello que nos dé -1 de exposición. Si necesito más luz ambiente, entonces en lugar de compensar con el botón de compensación de flash, compenso con el botón general de exposición. Entonces de esa manera podemos balancear la luz ambiente con el botón de compensación general y balancear la luz del flash con el botón de compensación de flash. Si tienes un flash externo, lo puedes utilizar y claro, es mejor. En este caso o en algunas situaciones puedes rebotar la luz y la cámara se encarga de calibrar la exposición. Este flash funciona en TTL, un flash externo también lo pondría en TTL, y el flash en TTL combinado con todo lo que acabamos de configurar, el flash en TTL te va a dar exactamente la luz que tu fotografía necesita. Ojo, y una pequeña advertencia que hay que probar. En ciertas situaciones, por ejemplo, si estoy en un lugar muy oscuro, trabajando a ISO 6400, en el momento que yo saco el flash o que activo el flash, en ese momento la cámara dice, por fin, llegó luz. Estaba sufriendo con un ISO muy elevado, entonces ya llegó la luz, entonces voy a bajar al ISO menor posible. Entonces, cuidado, que a veces las cámaras hacen eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en ese caso, regresamos a la pantalla de sensibilidad automática y ahí a la cámara le decimos, como ISO mínimo, por ejemplo, depende de la situación, como ISO mínimo selecciona 800 y como ISO máximo 6400. Entonces, de esta manera la cámara entiende que tú quieres capturar algo de luz ambiente y que el flash solamente va a ser un pequeño relleno o una pequeña parte de la exposición. O bueno, si de plano no hay luz, pues que sea la totalidad de la exposición, pero respetando por ahí las luces que haya de fondo. Entonces, pues bueno, esta es la configuración general, cómo salir del modo manual para poder sacar mejores fotografías concentrándote en lo importante. Normalmente lo importante es observar tus encuadres, observar el paisaje, observar el ambiente,
observar las expresiones de los modelos que estás fotografiando. Si dices que estoy loco, que el modo automático es para novatos, bueno, adelante, respeto tu opinión, pero te invito a que realmente conozcas cómo funciona este modo. Te invito a que lo pruebes, a que experimentes y verás, te aseguro, te garantizo que tus fotos van a mejorar. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar algunas fotos ahí de muestra, más o menos todas tomadas con estos valores que les acabo de mostrar, para que vean qué bien expuestas, qué bien balanceadas salen, incluso muchas de ellas con flash externo. Pues me despido, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Bye.